en la parte gráfica no se puede trabajar. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha tenido que entrar a modo seguro en una máquina que tenga sistema operativo Windows. ¿Alguien ha hecho eso? Por mi parte, no, ingeniero. Ya, pues les cuento. Ya no es muy frecuente que pase, eh, como les mencionaba, lo de la aplicación esta que quizás no está tan automatizada o necesita mucho recurso, que se llama Power BI. Esta deja casi congelado por más de un segundo la pantalla y aparentemente pues todo está se queda congelado, pero son esos momentos donde esto se queda sin hacer nada y pues no puede uno casi que hacer algo más que solo ir a la parte de los procesos y eliminarlos para que no suceda. Pero Windows 11, la verdad, es bastante eficiente, mucho más que todos los demás, pero todavía tiene esa falla con esa aplicación. Por ejemplo, en Mac, si un proceso se queda congelado, pues es más sencillo eliminarlo, porque cuando se congela solo esa parte de la memoria, que es la que está haciendo el direccionamiento a esa aplicación, pero todo lo demás sigue funcionando como si pasara. Y bueno, eso es con la parte de los comandos. Aquí, por ejemplo, dentro de los comandos internos, pues están estos, ¿verdad? El dir, que lo que nos muestra son archivos dentro de la unidad donde nosotros estemos. Estos son unos ejemplos de los que nosotros podemos hacer. Si nosotros le podemos dir S, hace una cosa. Si le ponemos dir asterisco docs, hace otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros usamos así como este asterisco doc, lo que hace es mostrarnos todo lo que no importa qué caracteres tenga al principio, pero si una vez tiene el docs, hace esto. Entonces aquí dice del 1 diagonal P. Es esta parte que lo que hace es buscar esa parte. Eh, no, pucha, esta es otra cosa, perdón. Aquí nosotros vamos a imprimir todos los archivos que tengan este contenido, el doc. Por ejemplo, en MD, esto crea una carpeta y pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que cómo es que se crea, se coloca MD, se coloca el nombre. Aquí hay, realmente son dos ejemplos, ¿verdad? Para poder crear el nombre del archivo directamente. Esto es como que nosotros hiciéramos dentro de la interfaz gráfica, clic derecho, eh, crear directorio y pues ahí creamos el directorio. Pero esa parte es la que hace la interfaz. Entonces, el sistema operativo por sí solo, él no entiende lo que nosotros queremos hacer, pero gracias a esa interfaz que se ha diseñado, él puede entender ya sea por línea de comando que yo le mando esto o lo puedo hacer yo desde la interfaz gráfica. Pero ya vas a ver qué es lo que se quiere hacer. CD, realmente esto lo que hace es cambiar a un directorio. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, el CD punto punto y nos saca de donde estemos, nos va a llevar hasta la raíz. O podemos escribir el nombre de la carpeta y nosotros entrar a ella. Lo mismo podemos hacer con copy. Copiamos un archivo y le decimos a dónde lo queremos copiar. Eso podemos hacer también. Podemos renombrar un archivo, pues este es un ejemplo, ¿verdad? Le escribimos el REN, el nombre del archivo que queremos renombrar y el nombre que le queremos colocar. Eh, para borrar, pues esta es la instrucción, es del, y borramos el directorio. Esto nos muestra las etiquetas de los discos. Cuando nosotros formateamos un disco o una USB o pendrive, nosotros le podemos colocar un nombre.
pero para poder ver la etiqueta en la forma gráfica, pues es bastante fácil porque nosotros entramos donde se muestran las carpetas en el explorador y pues ahí podemos ver los nombres de las etiquetas que nos van a aparecer, pero también lo podemos hacer desde la línea de comando. Por eso estos comandos son importantes que los podamos ver. Perdón, me pasé. Podemos ver también la versión del sistema operativo. Esto es bastante útil, ¿verdad? Porque a veces tiene que uno moverse en varias opciones dentro de la interfaz gráfica para llegar hasta ir a ver cuál es la versión del sistema operativo, pero en la línea de comando lo podemos escribir y nos muestra rápidamente esto. Para salir de la línea de comando, pues es con exit. Y aquí dice que podemos asignar un color a algo también, un color de fondo y letra. Aquí hay otros comandos internos. Está este que nos limpia toda la pantalla, este que nos muestra la fecha. Incluso nosotros podemos establecer la fecha, ¿verdad? Podemos cambiarle la fecha al sistema, como lo haríamos desde la interfaz gráfica, que vamos a la parte donde está el panel de control. Podemos hacer los mismos ajustes o verlo con este comando para si quisiéramos cambiarle la fecha y la hora, ¿verdad? Tenemos el type que muestra el contenido de un archivo de texto. Más que todo son archivos de texto. Entonces nosotros colocamos la instrucción y luego el nombre del archivo. Para borrar una carpeta, pues la instrucción es RD. No tiene nada que ver si son letras mayúsculas o minúsculas, eso lo va a aceptar, o una minúscula y una mayúscula, eso lo va a aceptar. Y es lo mismo que nosotros hiciéramos clic derecho, eliminar y lo va a eliminar. O con el clic de eliminar. Por ejemplo, para ir a a las líneas de comando, ¿ustedes se han movido a la línea de comando? Esto es un poquito ya obsoleto, pero igual funciona en las versiones nuevas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y aquí pues nosotros nos vamos a ir a ejecutar y desde aquí nosotros podemos ejecutar cualquiera de las líneas que vimos allá, pero muchas veces uno lo que quiere es entrar a la terminal y desde ahí pues hacer todo lo que uno, eh, bueno, lo que yo les mencioné, así como estos comandos que están aquí y estos que están acá. Voy a cambiar. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos entrar a esta parte en la línea de comando y nos va a llevar a la configuración de las pantallas. Entonces, bueno, esto también no es tan complicado, pero es fácil saber que nosotros podemos usar desk punto y luego agregamos estas instrucciones y nos va a llevar a esta parte donde nosotros podemos configurar ya sea que tengamos dos pantallas, podemos usar un escritorio extendido, podemos configurar cada una de las pantallas a una resolución diferente. Cada una de las pantallas las podemos posicionar en forma vertical o horizontal. Nosotros podemos definirlo desde esta parte utilizando esta parte del sistema, pero podemos llegar rápidamente haciéndolo así. Otro es, por ejemplo, desde acá nosotros, desde la línea de comando, bueno, cuando nosotros ejecutamos para buscar la línea de comando, también podemos llegar a esta parte de las opciones, son atajos como por ejemplo cuando nosotros usamos Excel, usamos otras herramientas de Office, donde usamos el Control C para copiar, Control V. Entonces esto hace casi que la idea es que hace ese trabajo, ¿verdad? De acortarnos un poquito más el tema de los accesos.
Podemos ir al explorador, aunque para este también nosotros podemos usar la tecla de Windows R, ahora ya Windows E, perdón. Podemos tener accesos ya con shortcut como lo tienen en el Excel y nos va a llevar a esta parte de por ejemplo, en este caso, el explorador. Y desde aquí, pues nosotros podemos hacer lo que necesitemos, ¿verdad? Ir a los documentos o movernos en alguna otra parte. Esta instrucción, por ejemplo, dentro de la línea de comando, nos va a llevar a la parte donde están corriendo todos los servicios de cuando nosotros encendemos la computadora, todos como les mencioné, todas las instrucciones, todos los subprogramas que necesita, todos empiezan a correr y cada uno hace algo diferente. Entonces, estos se levantan y la forma donde nosotros los podemos ver es acá. Y aquí nos va a decir qué es lo que está administrando cada uno de los servicios que se muestran en el service MS. Esta parte es bien importante. Acá nosotros prácticamente entramos al corazón del sistema operativo. Si nosotros no sabemos exactamente lo que queremos modificar o lo que queremos eliminar, el sistema operativo se puede corromper y eso puede hacer que tengamos que hacer una reinstalación. Esta parte de este explorador, por ejemplo, aquí este guarda las posiciones de memoria, guarda IDs, guarda muchas cosas, incluso desde dónde tiene que arrancar la computadora. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver la licencia de este Windows, pues nosotros tenemos que ir a esta parte y ya podríamos ir a buscar, por ejemplo, eso está en Key Local Machine, luego se va a una software, se va a Microsoft Office y ahí puede uno, al final puede encontrar el código del producto. Pero esta parte, ¿para qué es bastante útil que nosotros lo sepamos? Muchas veces hay programas que se instalan y cuando nosotros necesitamos desinstalar, por alguna razón no se dejan, pero es porque se corrompe la posición de la memoria. Entonces, nosotros acudimos al Regedit porque aquí nosotros, por ejemplo, que quisiéramos desinstalar, no sé, Excel, pero el Excel no nos funciona y lo tratamos de desinstalar desde el panel de control. Ese no se va a dejar desinstalar. Por más que nosotros querramos y estamos luchando y reiniciamos la máquina, no va a liberarlo. Entonces, la forma más sencilla que nosotros tenemos para hacerlo es entrar al Regedit y acá nosotros podemos buscarlo con control F o control B de bueno, ¿verdad? Y aquí nosotros le ponemos la instrucción, por ejemplo, si fuera Word. Y en todas estas estructuras, no sé si ustedes han entrado a esto, pero en esto tiene aquí subcarpetas y más subcarpetas y más y esta es una estructura gigante, pero esto lo que hace es guardar precisamente todas esas posiciones de memoria. Vamos a hacer unos ejemplos de esto también para que lo veamos. Acá el ms config, este directamente nos lleva a esta parte del. Y bueno, aquí nosotros podemos hacer una carga de cargar todos los controladores normalmente o hacer un diagnóstico. Y pues es uno de los atajos que nosotros podemos utilizar para poder llegar rápidamente a esta parte. Y bueno, aquí nosotros podemos ver que hay más cosas, ¿verdad? Porque aquí hay arranques, hay servicios, inicio de Windows. Incluso nosotros podemos decirle configurar nuestro Windows para que, por ejemplo, cuando nosotros estemos trabajando con servicios, que nos levante, lo primerito que haga es levantar un servicio. Bueno, se dice servicio, pero puede ser un servidor de Apache. No sé si
¿Ustedes ya han tenido la oportunidad de programar con algún servidor? Si alguien me puede decir si han tenido ese contacto con los servicios que se configuran. Va. Por ejemplo, en SQL eh, también, ¿verdad? Eso lo que hace, pase- lo que hace es que, por ejemplo, yo desde acá, por ejemplo, si han utilizado Workbench, que es básicamente lo que más se utiliza porque a pesar de que es gratuito, es bastante robusto y este funciona para cualquier plataforma o para cualquier sistema operativo, sea para, eh, para Windows o para Linux o para Mac. Este funciona de igual manera. Entonces, nosotros desde acá le podemos decir que lo primerito que haga es que levante este servicio de la base de datos. Entonces, va a ir, podemos decirle que levante el Workbench. No sé si con ese han trabajado. Por ejemplo, pueden decirle que levante un mensaje. Lo primerito que haga el sistema operativo es que levante un mensaje. Entonces, nosotros desde acá podemos levantar prácticamente procesos. Deme un segundo que creo que alguien está pidiendo acceso, ¿no? Entonces nosotros podemos desde acá configurarlos. Todo eso se puede hacer. Si nosotros lo que quisiéramos es de que la máquina al arrancar haga un backup de algo, nosotros le podemos especificar las carpetas con las líneas de comando, con los copies que ya vimos, y lo que hace es levantarlo. Eso es lo primerito que va a hacer, ¿verdad? Nosotros le vamos a dar la instrucción. Deme un segundito. Bueno. Luego, aquí llegamos nosotros al panel de control. Pues aquí nosotros tenemos la interfaz gráfica, donde nosotros podemos cambiar la apariencia del sistema operativo, podemos revisar las conexiones de red o intranet. No sé si ustedes ya llevaron redes, Todavía no. están llevando redes. Ok, ahora que ustedes empiecen a ver redes, se van a dar cuenta que desde acá ustedes pueden conectar, por ejemplo, dos equipos o varios equipos en un solo equipo. Uno puede servir como servidor, pero todos los demás se conectan a él. Pueden compartir, por ejemplo, simular el compartir archivos como se hace con OneDrive, donde todos los que están conectados tienen acceso a ese archivo. ¿Y qué es lo que hace el sistema operativo en cada una de las máquinas? Lo que hace es orquestar que, por ejemplo, si, como lo hicimos con la hoja de Google Sheet, si alguien está escribiendo en una posición de la memoria de esa hoja, no permite que otra persona escriba. Visualmente, por ejemplo, dos personas se pueden posicionar en el mismo lugar, pero el primero que escribe, ese es el que agarró la posición de la memoria. Pero al darle enter, y cambia el contenido de esa posición o esa celda, pero la persona que está en segundo lugar, a pesar de que no tomó el control la primera vez, cuando haga la escritura, hace el cambio, pero esa posición la maneja el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, en esos documentos de Google Sheet o los documentos compartidos, es ya un poquito más controlado, pero es básicamente eso es lo que hace. Siempre está orquestando que no se toque la misma posición de la memoria para no configurarla. Y bueno, aquí hay otras cosas que podemos ver como el rendimiento y mantenimiento de los equipos, ¿verdad? Aquí podemos ver la parte del disco, podemos inclusive ver la parte de la memoria. Eh, podemos ver, por ejemplo, así como esta pantalla que ustedes ven de Windows, la resolución se mira así, mera feita, ¿verdad? Bueno, aparte que ya este es una pantalla viejita, pero
Cuando aparecen así es porque los drivers de video no están correctamente instalados. Entonces lo que hace uno es irse a esa parte y corregir los drivers que corresponden. Cada sistema operativo tiene sus propios drivers. Entonces eso es la parte que va a hacer. Luego tenemos impresoras y, por ejemplo, si tuviéramos bocinas o tuviéramos, eh, no sé, si quisiéramos conectar tablet, porque ahora es también estos dispositivos también ya casi que están casi que a la par de las computadoras, ¿verdad? Y así hay otro sinfín de dispositivos, por ejemplo, hay lectores de huellas, hay escáner, hay diversos tipos de dispositivos, cámaras, por ejemplo, ¿verdad? Con las cuentas de usuarios, pues ya sabemos que aquí nosotros podemos, siempre vamos a tener al administrador. Bueno, en un equipo personal, pues siempre el administrador es el dueño del equipo, pero puede darle acceso a alguien más, pero no necesariamente le puede dar acceso como administrador, sino como usuario. Entonces, como usuario puede entrar, puede instalar, puede hacer varias cosas, pero lo que no puede hacer es entrar a toda la serie de a toda la estructura que esté dentro del disco. Entonces, esa parte también es bastante importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos compartir incluso recursos a diferentes usuarios. Entonces, creo un usuario acá que se llame Juanito y este usuario lo puede accesar cualquiera. O, por ejemplo, un usuario que se llame, no, lo voy a dejar como Juanito, pero yo desde otro equipo puedo accesar a este usuario, el usuario que se llama Juanito, yo tengo el usuario contraseña, pero tengo acceso a la información que en esa carpeta esté. Entonces, si este usuario tiene su carpeta de escritorio, bueno, de hecho, con el usuario podemos entrar a toda la estructura de él y podemos accesar a la información que se esté compartiendo. Esto también simularía más o menos como lo que hace el OneDrive, pero con permisos. Luego tenemos aquí estas otras opciones donde nosotros podemos configurar todo lo del, lo del idioma, la fecha, la hora. E incluso hay formatos especiales que nosotros podemos utilizar estando en diferentes países. Y bueno, aquí está el centro de accesibilidad donde nosotros podemos incluso hacer por ejemplo, yo quisiera accesar desde un lugar remoto una computadora. Si yo no le habilito el acceso remoto, esta no va a permitir que nadie se conecte. Eh, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y poderme conectar a ese equipo. Y en el centro de seguridad, pues acá nosotros podemos decirle que permitimos que pueda accesar y que no, o hasta dónde puede salir la computadora, ¿verdad? O quien esté usando la computadora. Esto es más que todo por seguridad de la misma. Pero todo eso lo podemos hacer en esta parte. Por ejemplo, en esta parte de seguridad, este que está aquí, el centro de seguridad, nosotros podemos accesar rápidamente con esta línea de comando. Y bueno, aquí lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí nosotros podemos cambiar la configuración de las cuentas del usuario, podemos ver mensajes archivados, podemos cambiar la configuración de las actividades. Y bueno, lo importante es que aquí en la seguridad nos va a decir si está o no está protegido contra lo que sea que esté atacando a nuestro equipo. Por ejemplo, aquí cuando esto se marca en rojo, quiere decir que no está protegido contra los spyware o contra software por ejemplo, que hoy ya casi no se usa, pero antes era casi que obligatorio que nosotros teníamos que usar eh, una, eh, un antivirus, perdón. Entonces, podía ser el Defender, que este es prácticamente de Windows, o podía ser el Node, que ese era otro antivirus, y así hay otros
lo que nos decían era de que podían estar, que ellos estaban protegiendo de estos software malignos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí dice que este no está actualizado. Eh, Antes había que, bueno, siempre hay que estar pagando una licencia para poder utilizar estos antivirus, y ahora no protegen solo de virus o de spyware, sino que protegen de muchas cosas más. Cada vez los antivirus son más potentes. Sin embargo, esa potencia muchas veces también hace que el rendimiento de las máquinas no sea el óptimo. A veces nosotros estamos tratando de accesar una información o queremos llegar a otro lugar con este servidor, pero nosotros podemos bloquear esa parte sin saberlo y no nos va a dejar llegar a ese otro lugar. Entonces, estos antivirus nosotros tenemos que tener bastante claro cómo es que funciona, porque ellos pueden bloquear la salida. Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, que trabajaron con MySQL y, por ejemplo, que ustedes quisieran conectar o tener una computadora que sea la base de datos, que por ejemplo que su proyecto tiene base de datos, tiene para eso usaron una computadora, para su aplicación web usaron otra computadora y todos los usuarios se pueden conectar a través de la computadora que va a simular la red. La red de Internet, ¿verdad? Que sería la web, pero a su vez esta que es la web va a accesar solamente a la base de datos. Si nosotros no configuramos bien esa parte, por ejemplo, podemos decirle de que ninguna petición que se haga a la base de datos que utilizan un puerto específico, en el caso, por ejemplo, de MySQL, que, bueno, es uno de los que más he utilizado yo, usa el puerto 3306. Este no va a permitir que llegue, entonces siempre nos va a estar dando un error y nos va a estar dando un error. Cuando nosotros lo probamos dentro del servidor que lo estamos utilizando como un servidor web, él sí va a hacer la conexión y nosotros vamos a decir, pero si está haciendo bien la conexión y nos responde y nos devuelve bien la información, pero cuando lo hacemos desde el cliente no tiene el mismo permiso. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que venir y configurar esa parte de los permisos. Entonces, pero básicamente esto del Defender lo que nos va a servir es para configurar que nosotros podamos estar protegidos contra posibles software malignos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hay algo que dice en un comando cuya función es dirigirnos al centro de seguridad o centro de actividad de las cuales nos sirven para actualizar nuestro equipo. Este producto se llama Microsoft Windows Operative System. Algo que es bien importante también es de que nosotros siempre tenemos que tener actualizados el sistema operativo. Esto porque hay parches que van saliendo porque los expertos que son la verdad, yo no sabría decirles cuántas personas interactúan en la creación de un servidor, de un sistema operativo, pero son miles de personas. Cada quien tiene una función específica, entonces ellos van encontrando vulnerabilidades en el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que hace las actualizaciones? Pues cierran la puerta a que no suceda algo como, por ejemplo, lo que les mencionaba yo de que un cliente trata de entrar por medio del servidor, que es como la simulación de la web, a la base de datos, lo bloquea. Entonces, eso es lo que hacen esos parches que prácticamente protegen al equipo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud? Por mi parte, no, señora. Gracias. Bueno, voy a seguir. Es un poquito aburrida esta parte de la teoría, pero sí es necesario que se los explique. Y vamos a hacer unos ejercicios de todos modos. Por ejemplo, aquí están los administradores de orígenes de bases de datos. Estos, eh, por ejemplo, cuando nosotros conectamos, en el ejemplo que yo les decía de conectar el MySQL de una máquina que simula servidor para una base de datos, pues nosotros lo vamos a configurar
de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que un usuario o un programa específico accese, ya sea a un archivo de Access o a un archivo de Excel o a algo de algún eh, alguna, bueno, aquí dice Fox Pro, esto la verdad, ya también es bastante lejos, pero antes así era como se hacía. Nosotros teníamos que crear una conexión utilizando estos drivers. Entonces, estos drivers hacían la función de la interfaz, que lo que hace es facilitar. Entonces, no importa que nosotros estuviéramos utilizando, pero por ejemplo, habían driver, por ejemplo, para un tipo de lenguaje. Entonces, o para un sistema, nosotros teníamos que venir, buscar el driver, pero la interfaz siempre iba a ser, bueno, en este caso eran MS Office, pero estos lo ponían, por ejemplo, para conectarse a una base de datos de Oracle, así como está acá, que son diferentes cosas, pero nosotros podíamos hacerlo para MySQL, podíamos hacerlo por ejemplo, cualquier otro tipo de bases de datos. Hoy también está una que se llama MongoDB. Y bueno, los drivers, estos son bien importantes. Hasta la fecha todavía se utilizan drivers para hacer conexiones. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer ya programación eh, de de sitios web, van a tener que recurrir siempre a los drivers que hacen esa conexión, que prácticamente es la interfaz que conecta digamos, la parte del usuario final con el proceso, con el equipo, ¿verdad? Con el sistema operativo. Y bueno, ya saben, el sistema operativo se encarga de distribuir bien las tareas para cada uno de los componentes que tiene. Dentro de los comandos externos, dice, los comandos internos se almacenan en archivos de comandos denominados transitorios o externos. Y para ejecutarse necesitan estos archivos, además de los comandos externos, tienen nombre propio y se pueden copiar de un disco a otro. Nosotros podemos crear estos comandos externos y podemos ejecutarlos de igual manera, ¿verdad? Podemos nosotros incluso crear archivos, se llaman archivos por lotes, donde nosotros podemos colocar varios comandos y estos van a ser una denominada tarea. Como les mencionaba muy al principio, nosotros podemos crear tareas de levantar algún tipo de servicio dentro de un servidor. Por ejemplo, no sé si eh, han utilizado, por ejemplo, FileZilla, que sirve para conectarse de un equipo a otro. Esta plataforma prácticamente lo que hace es entrar eh, al equipo, pero entra a una estructura específica. Claro que nosotros aquí le estamos dando los permisos para que entre a una carpeta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando, tenemos servicios, por ejemplo, como servidores por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Apache. Nosotros podemos configurar este FileZilla para que él directamente llegue hasta donde están solo los archivos del sitio, pero no puede ver nada, nada, nada más que no sea, solamente va a ver lo de esa carpeta. Entonces, de esa manera, nosotros podemos también ejecutar esos comandos y ponerlos en lote para que ellos sean lo primerito que el sistema pues levante. Dice que dentro de los comandos externos, pues tenemos este mem que muestra la cantidad de memoria instalada, el debug que depura programas. Esto lo que hace es hacer una revisión, ¿verdad? Pues nosotros podemos editar un archivo de texto y la verdad de que hay maneras más fáciles como abrirlo en el Notepad, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros podemos incluso editar un archivo de texto de esta parte, de esta forma, perdón. También podemos revisar nuestro disco, ¿verdad? Esto lo que hace es revisarlo
para ver los sectores, bueno, para ver el tamaño, para ver los sectores, para ver que todo esté funcionando bien. Incluso este comando es bien importante porque este nos ayuda a detectar si el disco que nosotros tenemos tiene sectores malos. En el caso de de los discos mecánicos, pues frecuentemente esto se utilizaba porque nosotros podíamos incluso marcar esos sectores que estaban dañados y dejarlos como inhabilitados. Entonces, lo que hacía eso era evitar que el sistema operativo escribiera sobre esas posiciones de memoria y los archivos no se corrompieran. Porque si nosotros no hacíamos eso, parte del archivo caía en ese sector y muchas veces cuando alguien abría un archivo, pues le faltaba partes del documento, ¿verdad? Pero incluso si eran programas, ahí era donde se corrompía el sistema, más si eran archivos del sistema operativo. Me recuerdo que este ya lo habíamos visto al principio, pero también este sirve para formatear una unidad. Entonces nosotros le podemos mandar diferentes parámetros y le podemos decir, perdón, le podemos decir cómo queremos que lo formatee. Incluso le podemos poner, por ejemplo, denme un segundo. Nosotros podemos pedir que el formato, por ejemplo, en el caso de personas que utilizan Mac, podemos pedirle un tipo de formato para que sea compatible tanto para Mac como para DOS. Porque si nosotros formateamos solo en el formato que se utiliza para DOS, cuando nosotros tratamos de accesar un disco, ya sea externo o un pendrive, estos no van a poder, sí se puede leer, pero no van a poder ser accesados o no van a poder ser utilizados como de escritura. Entonces, esto nosotros lo podemos definir desde esta línea, desde este comando. Podemos copiar un disco de un lugar a otro. Eh, Aquí prácticamente copiábamos todo un disco. Antes se utilizaban unidades o disqueteras, se le llaman, pero eran unidades de disco, de disquete. Entonces nosotros teníamos el C, que por default siempre fue C. Hasta la fecha sigue siendo C el principal. Uno le puede cambiar la letra, pero el C, el sistema operativo por default lo coloca. Pero antes teníamos estas unidades para leer los disquetes y nosotros podíamos decirle que copie toda esta unidad y que la copie a esta unidad. La única condición es de que el disco B tendría que ser o más grande o más pequeño que el A, porque si no los tenía, si era más pequeño el disco B, siempre iba a dar un error, iba a decir que eso no lo podía copiar porque no había suficiente espacio. Como cuando nosotros estamos tratando de copiar una carpeta a un pendrive o un USB y no hay suficiente espacio, nos da ese mensaje, ¿verdad? Que nosotros estamos tratando de copiar algo en un lugar donde no tenemos suficiente espacio. Podemos ver los atributos de los archivos. Este es un ejemplo, pero nosotros podemos hacer varias cosas más. Eh, Podemos cambiar la etiqueta del disco, ¿verdad? Que cuando sí, me recuerdo que había mencionado lo del format en una diapositiva anterior, donde nosotros le colocábamos un nombre a la etiqueta, al disco, y nosotros podíamos verlo. Pero de esa misma manera, nosotros también le podemos cambiar el nombre. Nos puede mostrar este es para ver, por ejemplo, la estructura donde nosotros tenemos una carpeta y dentro de ella subcarpetas, y nos va a mostrar una estructura muy parecida a lo que ustedes vieron en una de las primeras diapositivas, donde nosotros podíamos ver toda la ruta y todas las posibles rutas que tiene esto, pues desde la interfaz gráfica, lo podemos hacer también desde
desde la línea, bueno, esto es desde la línea de comando, pero lo podemos hacer desde la interfaz gráfica. En Mac pasa algo interesante que nosotros podemos cambiar al estilo de columnas y ahí se pueden ver todas estas carpetas. Podemos ver, por ejemplo, utilizar este comando para ver cuáles son los comandos que tiene el sistema operativo. Y con esto, pues, nosotros podemos ver cuáles otros comandos tiene. Por ejemplo, con este nosotros podemos establecer el idioma, solo tenemos que saber cuáles son las llaves que se utilizan para decir, bueno, voy a usar el teclado en inglés, voy a utilizar el teclado en español, voy a utilizar el teclado, no sé, en mandarín. Nosotros podemos hacer esto y ya solo tendríamos que hacerlo desde con este comando en la línea de comando. Y bueno, dice comando de pues la función de este es procesar una visualización de todos los ficheros. Este lo que hace es mostrarnos todas las carpetas, como cuando nosotros entramos al explorador. El explorador nos lo muestra en forma gráfica, pero en línea de comando lo podemos hacer con esto y nos va a mostrar toda la ruta. Podemos entrar, salir y podemos revisar cualquier cosa. Dice que mediante una serie de parámetros también podemos modificar este listado de visualización y podemos, y funciona como un filtro, ¿verdad? Podemos hacer esa parte también. El copy, pues también podemos hacer copia de archivos. Podemos utilizar también otro tipo de parámetros y pues este nos va a hacer ya sea la copia de un lugar a otro o nos va a copiar solo los archivos que nosotros querramos dentro de una carpeta o moverlos o copiarlos en otra carpeta. Lo mismo pasa con delete. Bueno, estas ciclas son de delete y bueno, este es erase, ¿verdad? Ambos son para borrar. Lo que hace es eliminar archivos y bueno, dice que su parámetro más importante es el diagonal P, que esto que significa que con esto vamos a pedir que se confirme. Antes, cuando nosotros le escribimos esto y le colocamos este parámetro, nosotros vamos a pedirle que siempre pregunte, ¿está seguro de que quiere eliminarlo? Entonces nosotros le vamos a decir que sí, ¿verdad? O le decimos que no, pero esto es para asegurar que no se borre algo que no esperamos que se borre, pero, perdón, porque si recuerdan, con estos comandos utilizados desde la línea de comando, nosotros ya no podemos recuperar archivos y muchas veces sí era necesario regresar un poquito a lo que nosotros teníamos anteriormente. Y bueno, aquí recapitulando, ¿verdad? Con REN se puede utilizar REN o rename para este comando. Es muy parecido a este que dice del o le podemos utilizar la palabra completa que es delete. Entonces aquí de una carpeta o de un archivo. Esto es básicamente lo que nosotros podemos hacer. Para que nosotros podamos hacer ese cambio desde la línea de comando, nosotros necesitamos que el archivo no esté abierto o no esté usado por alguien más. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una estructura de carpetas o estamos dentro de una carpeta, pero estamos en una línea de comando con otra y nosotros queremos decirle que queremos renombrar esa carpeta, no nos va a permitir y nos va a dar un error porque va a decir que esa carpeta está siendo usada por otro proceso o ese archivo. Entonces, básicamente nos deja hacer ese renombramiento, pero tiene que estar libre de otros procesos. Dice que si los archivos llamados de forma igual se encuentran en los directorios distintos, si se encuentran sí, en distintos directorios, si lo permite. No va a permitir archivos con el mismo nombre, porque también aparte de la, este,
de la posición de memoria que utiliza también lleva control de lo que tiene cada uno de ellos. Dice que podemos usar este comando usar este comando con los comodines del dir-j. Esto también ayuda para que nosotros podamos ver que podemos, que podemos hacer con estos archivos. Dice, bueno, sí. Dice que el comando md es este básicamente lo que hace es crea directorios. Nosotros nos podemos ir directamente a una ruta para crear un directorio. La ruta es, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, puedo crear una carpeta que se llame algoritmos en una ubicación del disco, ¿verdad? Entonces yo le escribo md algoritmos, pero aquí yo le quiero escribir otra carpeta dentro. Entonces, por ejemplo, clase uno o clase 2 o clase 3 y aquí yo puedo crear directamente la estructura, ¿verdad? Entonces la podemos hacer desde acá si nosotros en algún momento necesitamos si hay ocasiones donde nosotros necesitamos crear estructuras, más que todo cuando ustedes estén ya programando aplicaciones, se van a dar cuenta que es necesario crear estructuras para que la aplicación funcione. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un desarrollo en una aplicación móvil, me voy a ir un poquito para el futuro, ¿verdad? El día de hoy. Pero ustedes no tienen una estructura definida en ese dispositivo. Entonces, ustedes necesitan tener una estructura en la raíz, pero necesitan tener, por decirles algo, una estructura donde esté el nombre de la aplicación, que por ejemplo se llame app 01, pero dentro de ella nosotros necesitamos tener documentos, por decirles algo, ahora, documentos de salud, documentos de educación, documentos por ejemplo, no sé, de algún otro sector, ¿verdad? De justicia. Entonces, esa estructura para lo que va a servir es que cada vez que alguien entra a la aplicación y va a crear algún documento o va a subir algún documento, ese documento, por ejemplo, si yo ya lo clasifiqué para que se guarde en educación, ese documento va a ir y va a buscar directamente ese archivo, ya sea que yo lo esté bajando para que lo tenga ahí o que yo lo esté subiendo para un servidor. Entonces, esto en realidad siempre se va a seguir usando porque nosotros necesitamos tener esas estructuras dentro de los eh, sistemas para que nuestros programas que nosotros creemos pues funcionen correctamente, porque si no también eso nos va a dar error. Pero como les digo, estas son instrucciones que parecen sencillas, son sencillas, pero son bastante útiles. Bueno, de igual manera funciona el CD, ¿verdad? Nosotros podemos movernos de una ruta a otra ruta directamente. Nos podemos mover de una unidad C a una unidad D a una unidad H, la ruta que nosotros querramos. Le colocamos los dos puntos y buscamos el directorio que nosotros necesitamos, al que necesitamos ubicarnos. El RD, pues este elimina los directorios. Podemos nosotros decirle que borre directamente un directorio que está en un lugar, colocándolo así, o si nosotros decimos que borre esto, borra, por ejemplo, que tiene aquí ruta uno, ruta 2, ruta 3, ruta 4, ruta N, todas las que tenga dentro va a borrar. Pero si nosotros le especificamos la ruta, por ejemplo, que fuera la 4, solamente va a eliminar la 4, no va a eliminar todo lo demás. Ay, perdón, estoy acá. Y bueno, el comando format, básicamente lo que hace es formatear ya sea el disco principal o algún disco que nosotros necesitemos, ya sea formatear para utilizarlos para alguna otra eh, para alguna otra situación que necesitemos. Aquí, por ejemplo, menciona los discos duros, el pendrive o la memoria USB.
Entonces la sintaxis es el format y nosotros como cuando nosotros insertamos, por ejemplo, estas son las ranuritas donde se metían antes los discos, los disquetes, pero ahora son USBs o pendrive, pero cuando nosotros lo conectamos al sistema operativo, él lo reconoce que está, pero como lleva un orden con todos los IDs que lleva, entonces dice, ah, bueno, este pendrive que estás agregando, yo le voy a colocar F, por decirles algo. Entonces, y ese F se va a llamar, por ejemplo, que mi USB tiene como nombre algoritmos. Entonces me va a aparecer F, dos puntos, algoritmos. Entonces ahora vengo yo y yo desde la línea de comando yo le puedo decir, ah, bueno, yo quiero formatear mi unidad, la unidad F. Entonces aquí ya le pongo los parámetros que si yo quiero que sea como parte del sistema o si quiero que sea un USB booteable. No sé si ustedes han instalado sistemas operativos en sus computadoras, pero, por ejemplo, cuando lo van a instalar, les pide que el USB o el pendrive que usen tiene que estar formateado como de sistema. Entonces, eso lo que hace es que cuando ustedes conectan el USB y arrancan la computadora, lo primerito que va a levantar, una vez que ustedes le indiquen en el, perdón, en la configuración del sistema de arranque, pero no es, esto es en el BIOS, perdón, en el BIOS. Ustedes le tienen que indicar que lo primerito que va a arrancar va a ser el disco, el USB, no importa cuál USB es el que esté conectado, pero una vez que este esté conectado, va a ir a buscar si hay dos o tres conexiones y hay tres USBs, regularmente uno va a conectar el que ya tiene el sistema. Entonces, lo primerito que hace es ir a buscar ese pendrive, revisa que tenga el sistema y lo que hace es levantarlo. Entonces, nosotros estamos formateando ese pendrive para que nosotros lo podamos utilizar como instalador del sistema operativo. Una vez que este instaló, entonces nosotros ya que este arrancó, nosotros ya le decimos, ah, bueno, vamos a instalar el sistema operativo, pero ahora lo vamos a pasar al disco duro. Entonces, de esa manera es como nosotros venimos y podemos instalar el sistema operativo para que lo podamos tener listo ya en nuestra computadora. Y bueno, aquí me voy a pasar al checklist. Eh, Nosotros podemos formatear el pendrive, podemos formatear incluso el disco duro de la computadora. Pero incluso a veces tienen algunas fallas. Pero nosotros, ¿cómo podemos revisar esas fallas? Con este CHKDSK, es Check Disk. Lo que hace es revisar digamos, la estructura interna sí, los mecanismos que tiene el disco para ver que todo esté correctamente. Entonces, lo que, como les mencionaba, lo que permitía era incluso marcar los sectores que los discos a veces tenían malos. Entonces, igual nosotros le decimos CHKDSK, le ponemos la unidad y entonces ya nosotros le ponemos qué es lo que queremos que revise y puede empezar a revisarlo todo. Y bueno, el Discopy, pues realmente lo que hace es copiar por ejemplo, de un lugar a otro lugar. Nosotros podemos copiar un disco completo eh, a otro disco completo y no tener que estar haciéndolo por episodios o por partes. Podemos copiar, dice que copia el contenido total de un disco o un disquete que sirve para hacer copias de seguridad. Este es un ejemplo, pero nosotros podemos copiar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una carpeta de todos nuestros cursos, podemos copiar con Discopy de donde nosotros lo tenemos. Incluso podemos conectar discos externos y podemos decirle que el disco externo de origen, por ejemplo, que tenga la unidad eh, no sé, que tenga la unidad D, pero nosotros lo queremos colocar en uno que tiene la unidad F. Entonces le decimos que copie todo ese disco para este lado, siempre recordando
que el disco del mismo tamaño o más grande que el origen. Si es más pequeño, no va a funcionar, ¿verdad? Tiene que ser más grande. Bueno, y el type, pues estos también son comandos, ¿verdad? Dice que nos muestra el contenido de un archivo de texto. eh, no permite el uso de caracteres comodines, ¿verdad? Entonces, pero sí nos va a mostrar el contenido. Muchas veces por la configuración del equipo nosotros vamos a ver lo que tiene el archivo, pero a veces van a aparecer caracteres raros, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere. El prompt, pues es prácticamente donde nosotros vamos a mandar los los comandos y esto nos va a mostrar la pantalla de texto deseada. Dice que admite una serie de signos y nos devuelve valores. Entonces esto lo podemos hacer con prompt. Con fecha, pues ya les había mencionado también que acá pues nosotros podemos mostrar la fecha o podemos establecer una fecha. Aquí nosotros vamos a ver también los diferentes parámetros que se pueden utilizar. Lo mismo pasa con el time. Podemos nosotros mostrarlo o establecerlo. Eh, pues lo mismo con las etiquetas que lo habíamos visto también al principio. Y ver dice que este comando muestra la pantalla con una versión de DOS. Entonces aquí nosotros le damos en la línea de comando, le escribimos ver y podemos ver qué sistema operativo tenemos. La etiqueta, esto permite cambiar. El gel, pues ya vimos que nos da las funciones que tiene. Dice, bueno, me pasé rápido esto porque ya se los había mostrado y no quiero también aburrirlos más con esto. Luego dice que el nombre de archivos y uso de comodines. Dice que los archivos se forman con un nombre y una extensión. Todos los archivos siempre van a tener un nombre y van a tener una extensión dependiendo del programa que nosotros estamos usando, ¿verdad? Por ejemplo, si es Excel, va a tener XLSX. Si es de Word, va a tener doc. Si va a ser otro tipo de archivos, va a tener otra extensión, pero el nombre siempre va a estar compuesto por el nombre y por el archivo. Eh, bueno, aquí dice que el nombre no debe pasar de 8 caracteres y sin espacios en blanco. Esto realmente ya no es tan cierto porque ahora nosotros podemos grabar archivos más grandes que esto y pues podemos dejar espacios en blanco. Entonces dice que los comodines sirven para sustituir los caracteres como asterisco o como signos. Cuando son signos, cuando son, por ejemplo, caracteres especiales como la E tildada o cualquier letra que sea tildada, muchas veces el sistema operativo no lo reconoce así o es un poquito más difícil. No es que sea difícil, sino que no es la regla para que lo utilice así. Entonces, lo que hace es colocar signos así como esto, ahora que es a lo que se refiere con los comodines, para llenar ese espacio y sustituirlo con eso. Hay diferentes plataformas donde no se permite que, que donde no se permite este, mm, que los nombres tengan esos caracteres. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en, por decirles algo, en una base de datos no se permite que nosotros utilicemos el signo menos, porque eso no es, eso no lo va a interpretar bien en la base de datos que ustedes estén utilizando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Rutas de archivo. Dice que, bueno, aquí nosotros vamos a buscar las rutas, la localización exacta de los archivos mediante una cadena de caracteres concreta. Bueno, aquí nosotros podemos ver las rutas y, por ejemplo, ¿verdad?
Dice que esta puede ser de esas formas dependiendo del sistema operativo y el sistema de archivo. Entonces aquí cuando nosotros vamos a ver las diferentes rutas, nosotros podemos ver también el contenido de qué archivos o qué extensiones podemos ir a consultar. De referencias absolutas y relativas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Las referencias, las absolutas dice que señalan o son la dirección eh, desde la raíz del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Bueno, sí se logra ver un poquito. Entonces, esto es viéndolo desde esta parte de las. Bueno, aunque esto funciona más en Mac, ¿verdad? Déjenme ver. Ay. Sí, bueno, esto es, por ejemplo, cuando nosotros entramos al Regedit, también nos muestra estas rutas, entonces ya tiene rutas específicas, pero estas son, digamos que estas no se van a mover, siempre va a ser una dirección que el sistema operativo ya le ha puesto a esta estructura. Pero, por ejemplo, las relativas, que son las que nosotros logramos ver, ay, perdón, me pasé. Son estas que podemos ver desde el explorador. Entonces, la ruta va a ser esta que está acá, ¿ve? Mientras que de este lado nosotros vamos a tener caracteres, que son los que vamos a ver. Van a ser cadenas, pero no van a estar así como esta parte visual. Entonces, para el ojo humano es un poquito más complicado ver esto que ver esto que está acá. Es que me están avisando que ya son las 12, pero déjenme ver. Creo que esto ya es lo último. Y por último, en la línea de comando, pues hay que escribir, aquí nosotros podemos entrar y abrir algo, no sé, seguir escribiendo, me está diciendo que está temblando. Bueno, entonces, bueno, desde acá nosotros podemos entrar creo que esta era la última. Sí, esta es la última. Ya son las 12, la verdad que se me fue bastante rápido el tiempo en estar platicando, pero déjenme ver si puedo hacer algo todavía. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Sí, ingeniero. Un minuto más les voy a quitar. No les voy a quitar más no, mentira, 5 minutos. Denme 5 minutos y ya los dejo. Bueno, entonces, ¿cómo accesamos nosotros a la línea o a la terminal? Nosotros nos vamos a ir acá en esta parte del Windows. Bueno, yo en este caso tengo el Windows 11. Desde acá nosotros vamos a poner CMD. Podemos darle Enter o podemos decirle desde acá nosotros que lo ejecute como administrador. Y eso lo que va a hacer es darles acceso a toda la estructura del disco. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le digo CD, bueno, primero quiero ver qué es lo que tiene esto, ¿verdad? Yo voy a hacer un dir. Entonces aquí me van a aparecer la estructura que tiene esto. Pero esto es lo mismo que yo venga y que haga acá, por ejemplo, en la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver lo que está en la raíz del disco C. Yo me vengo para acá donde está este. Y aquí yo voy a ver las carpetas. De hecho, aquí van a ver algunas que están ocultas, pero sí me las va a mostrar. Y bueno, aquí no me las va a mostrar, ¿verdad? Pero si yo me vengo, por ejemplo, bueno, aquí solo está mostrándome el disco. Pero aquí yo puedo venir bueno, pero es que aquí yo estoy en el perfil. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a documentos,
No, es en el usuario. Entonces nos vamos al disco C. Vamos a ir a los usuarios. Entonces, esta estructura que está aquí es la misma que está acá. Pero básicamente el sistema operativo es el que administra esta parte que nosotros vemos acá, nosotros lo podemos hacer desde acá. Entonces, miren pues, un minuto les voy a quitar. De todos modos, les voy a escribir esto les voy a compartir las dos presentaciones y se los voy a dejar. Entonces, lo que necesito yo es que prueben los comandos que les di, por ejemplo, el de dir, o por ejemplo, si ustedes quisieran entrar al escritorio, ¿verdad? CD desktop, pueden escribir las primeras letras, les dan tab y les va a reconocer toda el nombre del directorio y le dan enter. Entonces, si pueden probar algunos de estos comandos y pegarlos en una hoja, no sé, un par de hojas. Sería solo hacer esta parte. Incluso esto lo pueden hacer más pequeño, ¿verdad? Y me lo van pegando en una hoja. La verdad que no es complicado, pero lo que necesito es que vayan probando esto y que vayan, por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame algoritmos. Ay, ese es MK. dir, Algoritmos. Ah, ya existe. Entonces le voy a decir MK. Ah, ya la creo. Entonces aquí ya me creó la carpeta y yo puedo entrar acá. Entonces, yo como tarea, yo les quiero pedir que prueben los comandos con lo que estamos haciendo, eh, pero creen una estructura donde ustedes puedan borrar. Entonces, por ejemplo, vamos a salir de acá con cd punto punto y si queremos estar seguros, le vamos a dar dir y le vamos a decir rm algoritmos. Es rmdir. Rmdir, la verdad que ya no me recuerdo mucho de esos comandos. Pero lo que necesito es que prueben esos comandos y que me manden los pantallazos. No, que lo creen en un documento y yo les voy a mandar un link para que puedan colocarlo en ese su tarea. Este solo necesito que le coloquen hasta arriba el nombre de ustedes y me van poniendo las pantallas que logren hacer. Y donde tengan duda, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿les parece? Muy bien, ingeniero. Bueno, entonces, igual recuerdo que hay un compañero que tiene Mac, lo puede hacer desde la Mac, ¿verdad? Aquí pues él se va a ir a la terminal y desde la terminal él puede, ay, perdón, no está acá. Desde la terminal, pues él va a poder hacer también lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí los comandos cambian un poquito porque va a ser ls, pero, por ejemplo, para crear directorio y cosas así, o para cambiarse de directorio, por ejemplo, voy a entrar a cd, solo que aquí sí es un poquito más estricto porque tiene que ser casi exacto el nombre, si no, no lo va a reconocer. Ay, es ls. Entonces aquí podemos ir nosotros viendo todo lo que hay. Entonces, eso es lo que necesito. Yo les voy a estar mandando esta presentación también en un momentito y pues yo los libero ya hoy de haberlos cansado un poquito más con un poquito de historia y pues un poquito de teoría, pero vamos a empezar a hacer un poquito ya más de práctica con esto. eh, y bueno, gracias por su atención y espero que estén bien. Nos vemos la otra semana y no sé si tienen alguna duda para terminar. Yo, ingeniero, una pregunta.
¿El documento lo Sí, subimos dime. en formato PDF o en Word? Eh, Fíjense que no pregunté por qué razón quieren que sea Word, pero sí, ¿saben qué? Súbanmelo como PDF. Yo les voy a escribir de todos modos en lo que les voy a mandar las instrucciones. No hay que poner carátula ni nada, solo con que le pongan hasta arriba en el encabezado el nombre de ustedes. Importante su carnet. eh, y pues ahí me ponen las pantallas, ¿verdad? Y yo ahí puedo ver los comandos que utilizaron. Como les digo, pueden borrar, eliminar directorios, crear archivos, poder hacer de todo, pero siempre en una carpeta donde ustedes puedan estar haciendo esas pruebas, no cosas, tocando cosas del sistema. Y así lo vemos la otra semana. Está bien, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, cerramos la clase y nos vemos la otra semana. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Bueno, se Feliz día, cuidan. ingeniero. Feliz tarde.